Hola, ¿qué tal a todos los amigos de Arepaolati? Una vez más, la señal de la música nos convoca. ¿Y cómo resistirnos a su llamada? En esta oportunidad, contamos con la presencia de una virtuosa artista, compositora, actriz, bailarina. Por favor, démosle la bienvenida directamente, con todo su talento, a Andrea Vallardo. Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, una artista polifacética que no frena, que en el día a día está constantemente haciendo proyectos, nuevas ideas. Pero quería un poquito, antes de recordarle a todos nuestros seguidores que Andrea va a estar tocando el próximo 1 de julio en el marco del Alma Festival en el Polo Español, abriendo para nada más y nada menos que los mitos vivientes, que son los Tigres del Norte. Y luego también tendremos la posibilidad de disfrutar, Andrea, el 27 de septiembre aquí en Madrid en el marco de la fiesta de la Piña Gavera. Así que ya saben, no se pierdan esta increíble artista en directo que los va a cautivar, los va a atrapar y les va a morder el corazón absoluto con el timbre de su voz. Hablando de esto, del timbre de tu voz, de la música, querida Andrea, quería saber, ¿cuál es tu primer recuerdo con la música, tu primer recuerdo sonoro? No sé, en tu casa, en casa de los abuelos, en el colegio a lo mejor. Es una pregunta lindísima esa porque, bueno, en mi casa se escuchaba mucha música de muchos tipos. Siempre a mi papá le gustaba mucho la música, a mi abuelo también, sobre todo los boleros, pero también el rock. Entonces siempre viví como rodeada de bastantes géneros entre mi papá y mi abuelo. Pero es verdad que ninguno de los dos se dedicaba a la música ni cantaba, entonces era como simplemente música sonando en mi casa. Y ya la primera vez que yo me atreví a cantar sí que fue en el colegio. Y fue ahí también mi primer contacto con el folclore mexicano, ¿no? Al final en el colegio, pues de repente se hacían celebraciones por el Día de la Bandera y estas cosas que pasan en todos los colegios. Y alguno de esos días, pues me pidieron que cantara una canción muy linda que se llama México lindo y querido, que se convirtió después en una canción que canté muchísimas veces después. Y pues eso fue lo primero que yo canté en vivo, como a los 10 años o así. Conforme vas avanzando en la vida, entiendo que llega un momento, una edad que uno junta algunas monedas y dices, pues quiero comprarme, no sé, mi primer cassette o mi primer disco. ¿Qué fue lo primero que te movió? ¿Qué fue lo primero que tuviste como elección propia? Decir vos, no, quiero escuchar esto. Vale, yo tenía una grabadora. Una de mis primeras compras fue una grabadora esa que le podías poner CD, que era, ese fue mi tiempo. Y fíjate que yo tenía uno de Rocío Dúrcal y uno de The Doors. ¡Wow! No, Me no está mal, encantan. no está mal esa fusión, ¿no? Era esa fusión la que yo tenía y ya después tuve como un momento muy popero también. O sea, como que eso era cuando era más chiquita, que era como medio inexplicable. Pero luego ya me puse un poco más popera y me gustaban mucho las telenovelas latinas y todo lo que hacía Belinda y toda la gente. Y luego ya volví a mi mundo folclórico y rock and rollero. Como que me pasó por un momento de la preadolescencia este gusto por el pop y luego volví a escuchar a grandes cantantes, muy fan de Juan Gabriel también, tenía todos sus discos. Me encanta Queen. Entonces te digo, siempre fui oscilando entre esos dos mundos. A lo mejor por eso es que en tu gran álbum que es Raicilla encontramos esa mezcla, esa fusión, esa heterogeneidad de estilo, ¿no? Que pasan por el flamenco, la cumbia, el malango, sin descuidar esa raíz mexicana que tienes que aflora de tu Jalisco natal. Totalmente, o sea, yo creo que yo tengo ahí una vena folclórica evidente que me viene de antes seguramente y de simplemente haber nacido donde nací. Y es una cosa más espiritual, creo yo, que otra cosa. Pero, pues bueno, tengo muchos dejes de otro tipo de música por lo que hemos estado hablando, pero también de otras culturas, porque al final, al ser una persona migrante, pues llevo 8 años fuera de mi país, 8 años viviendo en Madrid, y pues me he topado con gente de todo el mundo desde que estoy aquí, ¿no? Entonces yo creo que estar abierta a convivir con gente de todo el mundo, pues ha hecho que también mi música se impregne de estas otras culturas y estos otros sonidos. Hablando de culturas y gente de todo el mundo, es una de las cosas que es una de las características esenciales que tiene aquí la Fundación Casa México, en su sede en Madrid Capital, donde hemos tenido la posibilidad de verte hace muy poquito tiempo actuando con un ciclo propio tuyo, también te hemos visto acompañando al querido Benjamín Furman, pero también una cosa más allá de hablar en la música y entrar antes de lleno en ese tema, es también te hemos visto deleitándonos con tus recetas. Cuéntanos un poquito de esa carne en su jugo, por favor, querida.
Mira, en realidad me encanta porque toda mi relación con la Casa de México es súper larga. O sea, ha sido una institución a la que yo me acerqué desde que llegué aquí. Fue como, hola, soy mexicana y me encanta la cultura también, ¿puedo hacer algo? Y yo en Casa de México he hecho talleres de folclore para niños, talleres de voz hablada, recetas de cocina vegetariana. Yo soy vegetariana y esta de la que tú hablas es una adaptación de uno de los platos típicos de mi tierra, que es Jalisco, que es la carne en su jugo, pero yo la aprendí a hacer de soja para poderla comer. Entonces, no sé, es muy bonita mi relación con esta institución porque al final he podido participar de muchos tipos de actividades que siguen teniendo como principal motor compartir mi cultura en el país que me recibió. Entonces yo creo que por siempre voy a querer participar de todo tipo de actividades ahí, porque creo que además de que la música, el cine, la actuación sean más mi pasión, todo lo que sea compartir mi cultura es como mi pasión primigenia, ¿sabes? Desde aquí le mandamos un beso cariñoso a nuestra querida Jimena, la directora de la Casa México, que siempre está capitaneando el barco para lograr lo mejor de esa unión, de ese puente cultural, gastronómico, hasta espiritual, que es México y España. Jimena Habla- y la verdad todo su equipo, ¿eh? Tiene un equipo maravilloso que como he trabajado en tantas áreas, he podido conocer a gente que se encarga de talleres, a gente que se encarga de marketing, a gente que se encarga de música y yo creo que el equipo en general es un equipo de mexicanos y mexicanas súper talentosos y maravillosos. Y además lo que tiene Casa México, que siempre lo que hace es nos sentimos como en casa, es como una gran familia. Y entonces desde aquí le mandamos un saludo a todos que siempre nos atienden de manera espectacular. Eso es. Hablando de Casa México, cuéntanos un poquito esas sensaciones, ¿qué te quedó en tu interior de ese espectacular concierto que hacías hace unos meses aquí en Casa México presentando tu disco Raicilla? Pues fue maravilloso. Justamente por eso yo sentí que se cumplió un ciclo y un sueño en ese sitio, en esa institución, en esa relación, de poder presentar mi propio proyecto, mi propio álbum ahí, en ese escenario tan lindo y tan preparado y que además ha recibido a muchos artistas, tanto de mi país como del mundo, que son bastante reconocidos. Entonces, que hayan hecho un espacio para yo poder presentar lo mío, que es la primera vez que yo tengo algo como solista, pues para mí fue un privilegio el poder tener el acceso a que ese sitio me abriera las puertas. Fue hermoso, fue un evento lindísimo, hubo un montón de gente, conocida y no conocida, que esa es otra cosa que tiene la Casa de México también, ¿no? Que tiene un poder de convocatoria muy alto y que la gente va a ver cosas y pues eso, yo de ahí he conseguido conectar con otro tipo de público y creo que ese último concierto que hicimos de mi proyecto, pues tuvo mucho esa característica, ¿no? De descubrir un tipo de público diferente y poder contarles pues cuál es mi trip, cuál ha sido mi viaje para llegar a este disco. Como bien comentabas tú de ese escenario eterno, que es el de Casa de México, haya tenido la posibilidad de recibir a bandas consagradas como Mariachi Vargas, El Recodo, entre otros, los cuales tú también has tenido la posibilidad de compartir escenario con ellos, no solo con ellos, sino también con Nacho Cano, entre otros, y demás. O sea, ¿cómo es esa sensación cuando uno participa, actúa junto a artistas que son leyendas vivientes de la historia de la música, como también va a suceder ahora dentro de pocos días aquí en Barcelona junto a los chicos de los Tigres del Norte? Maravilloso, o sea, te digo, yo creo que cada uno de esos pasos que se ven tanto de fuera como de dentro como enormes pasos, ¿no? O sea, porque es como que dices, una cosa es estar yo sola y haciendo mis propias cosas y otra cosa es compartir con leyendas como ellos, ¿no? Y creo que son pequeños momentos o epifanías que te recuerdan que estás yendo por el buen camino, ¿no? En mi caso, lo del Mariachi Vargas, pues que fue gente de mi tierra con la que yo crecí viendo que eran como la referencia de los mariachis, pues fue como en serio. Y con ellos pude hacer una actuación además en la Puerta del Sol, gracias a Nacho y a todo lo que trabajé con él. Entonces, por ejemplo, pues toda la cercanía que tuve con mi país desde que trabajé con Nacho Cano en el proyecto que él tuvo aquí, también fue de agradecerse, porque no solamente fue el Mariachi Vargas, fue también el Tri, que son otras leyendas, fue también el Recodo, que son maravillosos. Y como dices, ahora lo de los Tigres del Norte para mí es hermoso porque yo considero que la pequeñita cosa que tenemos en común es que somos migrantes, ¿no? Ellos han hecho su vida mucho en Estados Unidos
pero justamente su público es gente que sabe lo que es no estar en su país. Y la música que ellos hacen viene de nacer en un lugar, pero luego vivir en otro, ¿no? Entonces, aunque yo no lo esté haciendo en Estados Unidos, me siento como muy identificada con ellos como artista y con ellos como público. Entonces creo que es una oportunidad súper importante para mí lo que viene en el Alma Occident, justo por eso, porque sé que voy a encontrarme con un público que sabe lo que es migrar, ¿no? Cuando recién comentabas de los Tigres del Norte, esa emoción que tienes en tu interior por poder abrir esa velada mágica que va a ser el próximo 1 de julio en el festival, en el marco del Alma Occident Festival. Recientemente ellos pasaban aquí por nuestros micrófonos y también nos comentaban lo emocionados que estaban de poder regresar a Europa, de poder contactar y otra vez musicalmente, artísticamente, con gente que es migrante y por circunstancias de la vida, personales, familiares, laborales, etcétera, etcétera, o artísticas, como es tu caso, han tenido la posibilidad de vivir en otros lugares y como la música es algo imperecedero e inmortal, que es un puente que sale directamente desde el escenario, del stage de los discos, al alma del oyente, del espectador, ¿no? Totalmente. Y la verdad es que obviamente hay migraciones más fáciles o más difíciles, pero yo creo que sí que hay comunes denominadores en la sensación de migrar, ¿no? Por más que yo me considere una privilegiada al haber salido de mi país por oportunidades laborales, ¿no? O sea, a mí se me presenta una oportunidad laboral para venir a trabajar a España como actriz de teatro musical y evidentemente ese es un tipo de migración privilegiada y preciosa, pero no deja de haber un montón de cosas que se quedan atrás, un montón de dolores, un montón de duelos, un montón de pequeñas y grandes pérdidas alrededor de decidir hacer tu vida a kilómetros de la gente con la que naciste y creciste, ¿no? Entonces yo creo que ese sentimiento es bastante universal y es un poco con lo que yo conecto con a través de la música. Sí, yo conecto con esos pequeños y grandes duelos, con esa sensación de nostalgia, pero también con esa sensación de multiculturalidad y de integración. Entonces siento que todas esas pequeñas cosas que te da la migración son puentes también para conectar directamente con gente que ha vivido lo mismo, ¿no? Hablando de puentes y de conectar, hemos tenido la posibilidad de verte protagonizando Malinche, el musical, esta espectacular obra creativa de Nacho Cano. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia vital que pasaron casi 1 millón de espectadores, nada más y nada menos aquí por Madrid en sus temporadas, que ha estado en cartelera. Yo me sentí muy orgullosa de poder representar a mi país en el otro país que considero mío también. O sea, en general ese proyecto lo más bonito que me dejó pues era primero aprender de Nacho, que considero que es una persona que consigue llevar a cabo siempre sus proyectos y como se lo dije siempre a él y lo digo siempre en las entrevistas, yo quiero poder llevar adelante mis proyectos con la fuerza con la que él consigue llevar adelante los suyos. Entonces creo que eso fue algo que le aprendí a él muchísimo y siento que ese proyecto en particular a mí pues me regalaba un pedacito de mi país en mi nueva casa, ¿no? Y además de todo lo que te dije de conocer a un montón de personalidades y de vivir un montón de experiencias increíbles, la verdad. Hablando de regalar, lo que nos ofrecías al público y a la prensa especializada era tu increíble actuación que hacías en la serie Celeste, que se estrenó hace muy poquito tiempo en la plataforma de Movistar. Además, para la misma coescribiste 2 canciones. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa otra experiencia, porque ya habías estado actuando, ¿no? En musicales y demás. ¿Cómo es ponerse detrás de la cámara, no solo para hacer un videoclip, sino para actuar, para encarnar otro personaje? Fue maravilloso también. Yo creo que yo he tenido mucha suerte con ese personaje porque pues fue mi primera gran oportunidad en el mundo audiovisual y fue una oportunidad que tuvo primero un equipo de primera línea. O sea, yo creo que no todo el mundo puede decir que ha trabajado con Carmen Machi, que es un ícono del mundo de la actuación en España, o con Diego San José, que es un guionista, showrunner, creador espectacular, o con Elena Trapé, que es una directora excepcional, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo con el que estuve fue de primera línea de otra liga y el aprendizaje que eso significa como actriz y como profesional es enorme. Y además, pues bueno, eso, Diego San José, que era el creador, estaba bastante enamorado de México, entonces tuvo como mucha apertura y muchas ganas de que yo pudiera impregnar mi esencia, mi cultura y mi todo en Celeste, ¿no?
Entonces me encantó porque al final fue un personaje que pude hacer con mi acento, en el que pude escribir canciones, una que no era tan mi rollo porque era una canción urbana, pero luego hicimos una canción ranchera que sí estaba súper en mi línea. No sé, siento que eso fue hermoso porque tuvo como muchas partes de mí, pero a la vez fue súper retador porque era otra estética completamente diferente a mí, otra personalidad. Entonces, todo el trabajo que conlleva hacer un personaje que tiene tanto bagaje previo, pues es un currazo tremendo y para mí fue hermoso hacerlo. Estas dos canciones que mencionabas, una era Demasiado para ti y Eres lo peor. Así que si hay alguna persona en este planeta Tierra que todavía cometió el sacrilegio de no ver esta espectacular serie de Movistar, los invitamos a todos a que la vean porque van a ver una Andrea espectacular, cantando, actuando, esos primeros planos que tienes también. La verdad que es espectacular. Desde aquí te felicito. Ya lo hemos hecho en persona, pero ya desde aquí, de público conocimiento, te felicitamos. Muchísimas gracias, fue Ah, maravilloso. Véanla. ah, Hablando de tu arte, tu talento, vamos a entrarnos un poquito en materia de lleno, lo que es raicilla. Pero me permitirás que, mira, he tomado el atrevimiento de consultar otra vez a la RAE para describir a la perfección lo que es raicilla, que es, según el diccionario de la Academia Española, es cada una de las ramificaciones del cuerpo principal de la raíz de una planta. Me parece que el título de tu álbum está elegido a la perfección, porque es eso, esas ramificaciones que tienen de como hablábamos al comienzo de esta interesante entrevista, de que es que tocas distintos estilos, distintos géneros, sin perder tu esencia, sin perder ese ADN propio de Andrea Vallardo. Exactamente, justamente esa descripción tan bonita que encontraste, que es lo que representa esta palabra, es justamente por lo que a mí me gustó usarla, pero además entra un juego de palabras muy interesante que es lo que es la raicilla como destilado de agave en mi estado, en Jalisco. Entonces también era como muy bonito decir, además de lo que raicilla como palabra significa, la raicilla es un destilado de agave que solo se puede llamar así en Jalisco. Y yo soy de ahí, entonces también me parecía como una palabra bastante emotiva que me llevaba a mi casa, pero que también representaba las otras ramificaciones que he ido tirando, como bien dices. Es un disco que está llenísimo de amor, llenísimo de vulnerabilidad y llenísimo de trabajo de gente que conozco desde los 5 años y gente que he conocido en este reciente proceso. Entonces creo que ha sido un aprendizaje enorme también porque hacer un proyecto propio es otra movida, son otro tipo de responsabilidades, es otro tipo de trabajo que a veces lo que decíamos hace rato, ¿no? Parece que es ir a hacer el show y ya está, o cantar y ya está, pero al final arrancar un proyecto independiente tiene un componente empresarial importantísimo del que nadie te habla y pues hay que echarle muchas ganas. Como recién comentábamos en tu espectacular álbum que es Raicilla, uno de los himnos más atemporales y que defiende ese amor propio de una mujer, de que lamentablemente en la historia de la humanidad han tenido que sufrir ciertos dichos, ciertas observaciones, ciertas miradas que lamentablemente en el día de la fecha siguen sucediendo en algunos lugares del planeta Tierra, que es esta espectacular canción que es Venenosa, que lleva el subtítulo de No es No. Cuéntanos un poquito esa historia que encierra esta espectacular canción. Me encanta que traigas este tema porque en general lo que yo estoy haciendo naturalmente con mi música es hablando en algunas canciones desde mi experiencia muy personal, muy literal y de una experiencia un poco más cotidiana, hasta traer sin querer o queriendo mis ideologías, mis creencias, las cosas que yo creo que son necesario reivindicar, las cosas que yo creo que es necesario visibilizar, etcétera, ¿no? Entonces, esta canción en particular nace de una rabia lícita de sentir que llevo toda mi vida pidiendo perdón a alguien que me tuvo que pedir permiso, que es una de las frases que uso, ¿no? Entonces, el consentimiento, el abuso, el acoso, es algo que yo he vivido toda mi vida y a pesar de siempre haber sido cuidada por mi familia y estar en un entorno positivo, pues son cosas que forman parte de la sociedad en la que vivimos y muchísimo más en el país en el que yo nací. Entonces, para mí era súper importante hablar de este tema de una manera tajante, clara y sin blanquear absolutamente nada de lo que yo considero que se tiene que decir, pero con una cumbia de fondo.
¿sabes? Porque yo también creo que es importante que este tipo de mensajes lleguen y se expandan y sean escuchables, ¿sí? Que no sea solamente una cosa de nicho, ¿no? Entonces, esta canción me nació de esta manera, como un poco más bailable, un poco casi como si fuera un festejo o una liberación de un tema o de un concepto que yo considero que tenemos que hablar y visibilizar. Venenosa es una de las increíbles canciones que se encuentran dentro del álbum de Andrea, que es Raicilla, en la cual tenemos una canción homónima con el mismo nombre, tenemos Muñeca y tenemos Malo. También dame alguna pincelada, ¿cómo se te presentaron las musas para escribir esta gran canción que es Malo? ¿Tocaron el timbre, un mensaje por la noche, un sueño? Un mal amor. Eva, Sí, malo es absolutamente un mal amor con un chico español. Entonces, claro, la canción tiene un tinte bastante flamenco y de hecho es una canción que también se une un poco al tema pasado, al tema del consentimiento y el tema de las relaciones un poco abusivas a veces y estas relaciones en las que no nos damos cuenta que estamos en un bucle o en un círculo un poco tóxico hasta que nos salimos de ella, ¿no? Entonces, esta canción que es muy hermosa, muy melodiosa y que tiene un tinte flamenco espectacular en la letra, pues habla un poco de todos dicen que eres malo, pero yo veo que tú no, ¿no? Entonces, creo que tiene una dualidad que es, yo creo que todos tenemos luz y sombra y está buenísimo también. Sí, está buenísimo también aceptar que somos luz y somos sombra, pero también es un poco traer esta otra cara de la moneda de a veces todo el mundo te está diciendo y tú estás en un enamoramiento y en una situación que te nubla la vista, ¿no? Entonces, esta canción va un poco por ahí. hablando de canciones y artistas, tú provienes de una ciudad que es Guadalajara, que le ha dado a la historia de la música universal espectaculares bandas, como es el caso de Mariachi Vargas o Maná, entre otros. ¿Cómo es crecer en una ciudad de ese talante donde se respira música en las cuatro esquinas? Es maravilloso, sobre todo porque yo tuve oportunidades de muy joven de trabajar en el marco del folclore. Yo desde muy joven estuve en un mariachi que giraba por el mundo compitiendo internacionalmente. Yo estudié en el TEC de Monterrey y en esa universidad teníamos un grupo que se llamaba Estampas de México y yo con este grupo me fui a Cuba, me fui a Polonia, hicimos giras en Serbia, yo qué sé, concursos por todo el mundo de folclore y de música internacional. Entonces, claro, crecer en la ciudad del mariachi, pues ponía eso sobre la mesa, ¿no? Esa posibilidad de repente tener profesores que eran unos mariachis espectaculares y aprender de ellos, aprender de todas las músicas folclóricas de mi país, porque no solo hacíamos lo que se toca en Jalisco, también hacíamos sones, jarochos, hacíamos música del norte, etcétera. Entonces, bueno, esa experiencia, por ejemplo, creo que no hubiera sido de esa manera si yo no hubiera nacido en Guadalajara. Para ya concluir y agradeciéndote por tu tiempo, por tu amabilidad, invitándote a todos nuestros seguidores que acudan a ver al espectacular concierto que va a ser el próximo 1 de julio junto a los Tigres del Norte en el marco del Alma Occident Festival en Barcelona y luego el 27 de septiembre aquí en Madrid en la fiesta de la Piña Gavera, te quería proponer un ping-pong de preguntas y respuestas con lo primero que se te venga a la mente. Vale, perfecto. Vamos allá. Venga. La música, Es hermosa, escribir, es necesario, componer, es salvación, la inspiración, es básica, actuar, es divertido, cantar, es liberador, estampas de México, un regalo, El Rey León, cambio de vida, Malinche el musical, un reto, Guadalajara, mi casa, El Agave, la planta más linda. El Tejuino, Depende del día. El Maíz, El mejor alimento del mundo. Madrid, Mi nueva casa. La Familia, Indispensable. Raicilla, Vida. Venenosa, Necesaria de nuevo. Andrea Vallardo, ¡Ay!
Trabajadora. Con todos nosotros, Andrea Vallardo. Muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu tiempo, por tu arte, por tu simpatía y porque en tu léxico siempre estaba la palabra música, Andrea. Muchísimas gracias a ti. Para despedir, si eres tan amable, te pido por favor un saludo a todos los seguidores de Arepa Volátil. Claro que sí, un saludo a todos los seguidores de Arepa Volátil. Gracias por escucharnos y a seguir conociendo más gente que hace música. Gracias, Andrea. A ti.